Presenta Conexión Parques. Newmark Knight Frank, un nuevo panorama en real estate. Parque Industrial y Logístico Desarrollo Productivo. Moreno, Buenos Aires, Argentina. www.parqueproductivo.com.ar. Conexión Parques. Lo que pasa en la industria con Lía Gelfi y equipo. Información periodística que conecta. Jueves de 17 a 18 horas por Ecomedios, AM 1220. A toda nuestra audiencia que cada jueves de 17 a 18 horas acá en Ecomedios nos acompaña en este programa que arrancó ya su segundo año, Conexión Parques, donde, bueno, nos interesa todo lo que le pasa a la industria y especialmente a los parques industriales, logísticos, que en definitiva son un nodo y una institución social dentro de cada comunidad que genera transversalmente mucho interés desde el punto de vista social, desde el punto de vista productivo, del trabajo, del desarrollo de una localidad. Así que ese es nuestro foco. Quiero agradecer especialmente en este momento a todo el equipo de Ecomedios, a Gerardo Subirana, nuestro operador, que nosotros estamos desde casa haciendo el programa, pero hay nuestro personal esencial está en la radio, así que muchas gracias. Y por supuesto a todo el equipo de Ecomedios. Me acompaña Alejandro Winokur este jueves, como casi todos los jueves. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenas tardes. Hola Lía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Bien, bueno, aquí estamos. acá estamos con este día soleado, pero cuidándonos mucho. Hay que ser muy responsables en este momento, en todo sentido, digamos. Cuidarse uno, cuidar al otro. El que tiene una empresa tiene que cuidar también los procedimientos. Seamos responsables y vamos a salir entre todos de esta, ¿no? Sí, sin dudas. Justamente esto que estás hablando respecto de la responsabilidad y el cuidarnos, a medida que se va abriendo la posibilidad de empezar a volver a cierta normalidad o a cierta rutina, sí, se están abriendo puertas respecto de, vamos retomando actividades, es donde no hay que perder el foco en el cuidado de todos, en el cuidado de los de uno y en el cuidado de nuestros colaboradores, empleados, ayudantes, de todo el mundo, la verdad que sí. Exactamente, exactamente. De hecho, bueno, ya están en una fase supuestamente final del proceso en España y sin embargo ha habido o sea, rebrotes. Así que bueno, tengamos cuidado, paciencia, calma y bueno, mucha paciencia sobre todo. Quiero agradecer también a Belén Loray que nos acompaña con nuestras redes sociales, siempre atenta a todos también los temas de producción. Y hoy, a ver, hay mucho, mucho por tratar. Hay uno de los temas específicos, tiene que ver con la comunicación en tiempos de COVID, que es importante, muy importante, sobre todo para las industrias, y eso vamos a hablar sobre eso. Como siempre, nos gusta tener un caso de una pyme. Hoy vamos a tener una pyme liderada por una mujer. Vamos a dialogar con Karin Rodríguez de Signoplas y también vamos a seguir con el tema protocolos sanitarios, en especial en agrupamientos, dialogando con un experto en el tema, Marcelo Taboada. Esos son los ejes en los que vamos a ir en el día de hoy, en el programa, y por supuesto siempre novedades. Alejandro, ¿y qué pasa en el real estate? ¿Algún Uf, qué dato? difícil, qué pregunta. No, a ver, ¿qué es lo que está pasando? Primero que al no tener, al estar las operaciones paradas, por así decirlo, al estar la actividad muy, muy, muy lenta, ¿sí?
Hay mucha consulta, hay mucha consulta, ¿viste? Vamos a hacer- Propietarios. nos vas a contar todo eso que está pasando en un ratito y vamos, si te parece, a hablar del tema comunicación en tiempos de COVID. Dale, vamos. Vamos. Tenemos en línea a Gerardo Cadierno, experto en comunicación, es titular de la materia Gestión Estratégica de la Comunicación Institucional de la Universidad del Salvador y, por supuesto, colega, licenciado en Periodismo y Comunicación Social. Buenas tardes, Gerardo, ¿cómo estás? Hola, Lía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Hola Gerardo, ¿cómo va? Buenas Muy bien. tardes, muchas gracias. Bueno, pensar que este programa te tenía todos los días allá por principios de 2019. Así que te Así es. extrañamos un poquito. Gracias por estar hoy. Y bueno, la pregunta es, vos, que estás además en comunicación estratégica, como docente, ¿cuáles son las claves? ¿Qué le dirías vos a una pyme, sobre todo en materia de comunicación, de cómo manejarla hoy? Mirá, es la misma clave que le podíamos dar a un consorcio de vecinos, a un almacén, es ser claro, es ser directo y apuntar a los temas, digamos, que lo que puede incidir positivamente en estos tiempos de pandemia. Ser claro, ser directo y recomendaría, sí, consultar algún consultor, valga la redundancia, en el tema, en el caso que no tuviera el expertise, o que trabajara con alguna cámara empresaria o alguna asociación profesional que les pueda ayudar en el tema. Claro, es cierto, porque las grandes empresas ya tienen equipos y estructuras de comunicación profesional y que están acompañando y que, por supuesto, también van a modificar en este momento toda su comunicación. De hecho, la intensifican, ¿no? Así que eso es claro y es otro caso. Pero la mayoría de las pymes no cuenta con equipos internos o tal vez con alguien que lo asesora. Sí cuenta con el abogado, cuenta con el contador, cuenta con el experto, bueno, y ahora el experto en seguridad e higiene también, que lo ayuda a hacer los protocolos. Pero no hay que olvidarse del tema de también tener el experto de comunicación, como vos decís, ¿correcto? Sí, Porque además hay un mapeo. ¿Por dónde arrancaría? ¿Por dónde arrancaría en el mapeo de a quién le tengo que comunicar, Gerardo? mira, lo primero que me comunicaría sería determinar cuáles son mis públicos. Hablamos de una pyme manufacturera, son mis proveedores y son mis clientes básicamente. Otro público que tengo son mis trabajadores, la gente que trabaja conmigo, sus familias, y también es muy importante el entorno en el que están. Es llevar tranquilidad al entorno, ver cómo comunicarse, de qué manera hacerlo. Por ejemplo, decirles, no sé, que los camiones que entran y salen en la camioneta, importa tener mucho en dónde está localizada, ¿no? No es lo mismo en un agrupamiento industrial o en un parque industrial que en una zona urbanizada. Por ejemplo, acá yo soy del conurbano, tenemos muchas fábricas muy céntricas. Bueno, comunicarse con los vecinos, decir que las camionetas, por ejemplo, que entran y salen son sanitizadas, que se toman ciertos protocolos, de acuerdo también el nivel de funcionamiento que tenga. Ahora tenemos la Argentina dividida en dos fases, lo que respecta a la actividad económica, y eso también es necesario comunicarlo. Pero, insisto, tiene que ser una comunicación sencilla, directa y destinada sobre todo a llevar tranquilidad, a decir que si hacemos las cosas bien no vamos a tener problemas, que esta es una gran virtud o una gran ventaja que tiene, si se quiere, esta pandemia. Esta pandemia, si mantenemos la distancia social obligatoria, tenemos el 80% de la batalla ganada. El resto, y nos lavamos las manos, tenemos el 90%. Y con un poquito más, al virus lo podemos tener muy controlado. Claro, sí, porque hay, digamos, 2 o 3 claves. El tema es no olvidarse y también capacitar mucho a todo el personal dentro de una industria.
Porque bueno, a ver, el ejemplo del consorcio, en mi consorcio no hay mucha comunicación, Gerardo, así que no sería, digamos, tengo que hablar seriamente con el consorcio, pero en el caso de un parque industrial, por ejemplo, o también que son un consorcio, pero de una comunidad de industria, o sea que la red de públicos es importantísima, es grande, no hay que olvidarse a nadie, también está todas las autoridades, el municipio y los sistemas de salud, con lo cual hay unas relaciones institucionales hacia afuera también importantes, y los medios. Claro, pero por ejemplo, en el caso de los agrupamientos industriales tenemos muchas ventajas. Me voy a mostrar, la primera ventaja que tenemos es que estamos hablando de agrupamientos industriales con sus decretos reconocidos y tal, es que sabemos que todo lo que se hace ahí está hecho bajo norma. ¿Qué quiere decir? Hay perímetros que separan, hay tratamiento de agua, hay distancias, hay superficie, hay condiciones, hay infraestructura, los depósitos son grandes y aireados, no hay lugares, digamos, insalubres, no, por el contrario. Los parques industriales también suelen tener una comisión o un comité o un departamento ejecutivo que era lo que hablábamos, Sí. digamos, libera mucho a la pyme de la tarea de relaciones institucionales, de asuntos públicos. Y fíjate, yo hoy escuchaba que estaban viendo si liberaban o no en el conurbano el tema de la lotería, la agencia de lotería, ¿no? Con famoso protocolo, 1 o 2 personas adentro, barbijo, gel, alcohol en gel, esas cosas, lo de todos lados. Y pues fíjate que hoy hablamos, sobre todo en el conurbano, en capital, en el área metropolitana, de liberar ramas de producción o de comercio, ramas económicas. Cuando deberíamos también empezar a pensar si no hay que liberar espacios. ¿Qué quiero decir con esto? Un parque industrial. Vos fijate que tenés la entrada y la salida centralizada y controlada. Vos podés, por ejemplo, desde un punto determinado, a que podés acceder en bicicleta, sobre todo en el interior de las provincias y tal, podés acceder en bicicleta, en una pequeña moto, en tu vehículo particular, a un lugar donde te lleva un micro, tenés superficies grandes, tenés espacios, tenés amplitud, Sí, y los parques podrían estar funcionando. Están dentro del protocolo hoy, ¿no? Claro, o sea, es cuestión de tomar el protocolo, de hacer las verificaciones correspondientes, de que trabajen los que sepan, como decimos muchas veces, entonces que esté la gente de seguridad de higiene, que estén los epidemiólogos, déjenos un lugar a los que comunicamos para que podamos poner nuestras normas, y con eso podemos, digamos, tenemos un polo de actividad industrial que dinamiza toda la economía regional, porque de la fábrica que hay en el parque, de lo que sea, también vive el almacén que está en el pueblo cercano, que está en la localidad vecina, que está en la ciudad adyacente. Eso genera movimiento, genera logística, genera un ciclo, digamos, virtuoso, que hace que todo lo virtuoso que está teniendo esta cuarentena social, este aislamiento social obligatorio y preventivo, no se pierda, porque, bueno, hay mucha gente, obviamente, que no tiene las espaldas, ni los ahorros, ni la capacidad para estar 1 mes, 2 meses sin trabajar y sin generar ingresos. O sea, yo no sé cuántas masas salariales tiene un empresario de prima, a lo mejor Alejandro tiene mejor el dato que yo, pero cuántas masas salariales puede tener un empresario pyme reservada para... Jamás lo pensó, siquiera. Sí. Por pandemia, ¿no? Está claro. Perdóname, Lía. Está claro, Gera, lo que decís. Ahora, justamente con esto último que decías, ¿sí? Y hablando de la comunicación, ¿sí? ¿Cómo diferenciás, ¿sí? Digo, la problemática hoy que tiene el trabajador, hay una problemática de salud, su familia, la otra problemática de el trabajo y la no pérdida de su modo de ganar dinero, ¿sí? ¿Cómo diferencias y sobre cuál de todos los temas comunicás y de qué manera? ¿A qué le das prioridad? Es muy difícil. Es muy difícil. Claro, Sí. es una crisis. Por eso te lo pregunto. Sí, básicamente depende. A ver, uno como comunicador, en este caso consultor en comunicación, está parado
en el lugar, desde un lugar que es el lugar que busca contratarlo y busca su expertise. Entonces, si a mí me dijera el Ministerio de Salud, bueno, yo trabajaría sobre un lugar que no son antitéticos, simplemente es donde pongo la luz, no hay un conflicto ético ni nada por el estilo. Digo, pero sí. Si me contratara una pyme o una agrupación de pymes o lo que fuera, debería de buscar de articular algún tipo de políticas públicas para empezar a moverla fuertemente y a generar conciencia y a buscar una acción de asuntos públicos muy fuerte. Por ejemplo, vamos a ver, no sé cómo estarás con los auspiciantes Lía, pero a lo mejor en ese momento te hago pelear con alguno. Vos fíjate, el Ministerio de Economía, el Estado Nacional le condonó le rescató a los bancos 360 y pico de mil millones de pesos en la LIC, ¿no? Para darles liquidez y que presten. ¿No es cierto? Bien. Sí. Los bancos no prestan. Y bueno, yo como Estado no puedo hacerme distraído y decir, pero qué barbaridad. Los tengo que obligar a prestar de alguna manera. Claro, hay que... Son decisiones horribles, ¿no? Las que tenés que tomar muchas veces, porque la que tomes sabes que perjudicás a uno. Sí, más que medidas, bueno, efectivamente, digamos, la comunicación es siempre como lo que entiendo, digamos, como para ya resumir, la comunicación va en línea de las decisiones, de la política de la empresa, de la política de la institución o del municipio en cuestión, digamos. En función de eso, la comunicación está... colabora con esa estrategia y ayuda a que pueda comunicar y llegar mejor el mensaje y el objetivo institucional que quiere. Así que sería un poco eso, ¿no? Claro, así que bueno, digamos, Gerardo, muchísimas gracias. ¿Querés agregar algo respecto de comunicación? Ya estamos cerrando. Sí, no, que se me había cortado. Lo que quería decir para cerrar es, cada sector comunica desde el lugar de sus intereses, ¿no? Claro. Y siempre teniendo una postura muy clara que es en favor de la vida. Yo no creo que haya ningún sector que esté diciendo, bueno, cambio bienestar por muerte o por enfermos o cambio vida por... son situaciones inesperadas, son situaciones muy complejas, muy extremas, y donde todos vamos a tener que aprender a convivir con la falta de certeza, porque ni siquiera podemos dar ningún tipo de certeza. Lo que sí quiero decir es que me parece que hay que comunicar desde la tranquilidad, con claridad, y diciendo que si hacemos las cosas bien, si somos prolijos, si somos solidarios, si somos respetuosos del otro, y podemos lograr una comunicación en esos términos, está bueno. Y sí, finalmente la última cosita, Lía y Alejandro, es recomendarle a todos, a ver, yo soy muy respetuoso de las cosas que no sé. Si me duele la muela voy al odontólogo y si me duele la cabeza voy al médico. Comunicar tiene sus cosas, comunicar bien tiene sus cosas, comunicar eficazmente. Recomiendo a todas las cámaras, recomiendo a los industriales, todo eso, que hagan alguna pequeña consultoría en el tema. A veces es corregir, no es que hay que hacer grandes cosas ni grandes inversiones, a veces es simplemente corregir, hacerlo mejor. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias, Gerardo, por esta comunicación y por el diálogo sobre este tema de comunicación en tiempos de COVID. Gracias. No, para ustedes. Hasta luego. Gracias. Estábamos hablando con Gerardo Cadierno, experto en comunicación, docente de la Universidad de El Salvador. Seguí Conexión Parques en Facebook, Twitter y LinkedIn y sé parte de la comunidad productiva. Voy
emociones desencadenadas. Oh, oh, me sube la emoción. Si tú me das olvido, me envolverán las sombras. Se siente el peligro cuando estamos cerca. Las palpitaciones pasan de la cuenta. Más que deseo y delirio es inconsciencia. Y nuestros cuerpos están en plena coincidencia. Muy bien, seguimos en Conexión Parques, son las 17:24 del día jueves 14 de mayo. Acá estamos transmitiendo por Ecomedios, AM 1220, también por ecomedios.com. Y por supuesto, vamos a recordarle a nuestra audiencia, Alejandro, si me permitís, que les recordamos que en conexionparques.com.ar tienen mucha más información, tanto la de este programa como ampliada, que además pueden suscribirse al newsletter ahí mismo en la página web para recibir información más cómodamente para leer en casa en cualquier momento. Y por supuesto nos pueden escribir a info@conexionparques.com.ar. Bueno, ahora sí, estábamos hablando del real estate, Alejandro. ¿Qué está pasando entonces con esos diálogos? Y mira, a ver, momento complicado, obviamente, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la rama industrial, ¿sí? Preocupación muy grande ante nada, cadena de pagos que se empieza a cortar, reducciones de espacios, reducción de personal, reajustarse, ¿sí? Con lo cual hay movida y hay preocupación importante. A ver, si querés, seguimos ahora. Si querés, Bien, si querés hay más vamos info a... para que charlemos, por eso. Sí, vamos a ir charlando y tirando así algunos datitos que está pasando. Y mira, principalmente, como anticipamos, siempre nos gusta ver qué está pasando en la industria, así que, y en las pymes. Tenemos en línea a Karin Rodríguez de Signoplast, es su directora, socia y CFO. Buenas tardes, Karin. Lía Guelfi y Alejandro Winocourt, te saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por la comunicación. Karin, ¿a qué se dedica específicamente Signoplast? Bueno, mira, nosotros somos una empresa que hacemos imagen corporativa, todo cartelería, señalización para estaciones de servicio, bancos, y tenemos una parte importante también de metalúrgica en la que hacemos todo tipo de muebles para comercios, surtidores para GNC. Es muy amplia la variedad de productos que nosotros realizamos, pero en general así en gran escala y para empresas grandes. ¿Cuántos empleados tiene la empresa? 80 en este momento. Y la situación que han vivido como pyme en este contexto de COVID, desde que inició la cuarentena, supongo que habrán pasado muchas cosas, pero un breve resumen y cuál es la situación actual. Mira, desde que empezó la cuarentena, en general tuvimos una constante que fue la incertidumbre total sobre nuestro futuro. Hubo promesas del gobierno que se concretaron, algunas. En general nosotros pedimos desde el principio y lo que notamos que no llegaba era la asistencia que necesitábamos para poder sostenernos. A todas las pymes se nos cortó la cadena de pagos, pero te diría que en los primeros días de la cuarentena no recibimos un peso de las empresas que tenían facturas pendientes de pago, ya por ahí, viste, con muchos días de vencidas,
y en general se nos complicó absolutamente toda la operatoria. Nosotros, por ejemplo, nosotros particularmente dejamos de cubrir el banco, preferimos cuando se abrió la cámara, no cubrimos los cheques, preferimos reservar nuestros fondos para pagar sueldos porque vimos que no nos estaban entrando pagos, y ahí empezamos con todo el circuito de pedir los créditos bancarios que no llegaban, que las garantías, que la garantía de Fogar, que sí, que todos los bancos privados, que son en los cuales nosotros pagamos sueldos, nos pedían garantías, no querían ver que tuvieras cheques rechazados, querían cuenta calificada, que no era nuestro caso. Entonces todo se fue complicando día a día. Después llegó por suerte el programa de asistencia al salario, que en nuestro caso lo recibimos, no es la misma situación, hay muchas empresas que no lo recibieron todavía, que los empleados no pudieron cobrar un peso de los sueldos de abril, porque en realidad hubo empresas que sí tuvimos un respaldito, que pudimos pagar marzo y algo de abril, pero otras directamente ya en marzo se quedaron con la caja en cero, entonces se hizo muy difícil, y eso es toda la asistencia que tuvimos hasta el día de hoy, lo cual es mucho. Si vos me decís, el programa de asistencia al salario para nosotros fue muy importante tenerlo, pero en realidad cubrimos el 40% de los sueldos de abril que pagamos, y todo lo demás lo estamos cubriendo nosotros con reservas y que se terminan. Una empresa tiene... Claro, además hoy, digamos, el parate sigue y viene mayo y ya estamos a mediados de mes, con lo cual entiendo que la incertidumbre debe ser importante. Además, vos participás, la industria está en La Matanza, ¿es correcto? Sí, en La Matanza. Con lo cual participás además activamente en la Unión Industrial de La Matanza, así que tenés un poco la mirada de todas las pymes de esa localidad. Yo estoy en la comisión directiva de la Unión Industrial de La Matanza, y a la vez estoy en la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, en el Departamento de Mujeres Empresarias. Mirá, lo que yo ayer venía en el auto hablando con mi hermana, es muy difícil, vos como pyme vivís al día, tenés tu cash flow, muy justito con el banco, hoy te entra este cheque, para vos pagar a un proveedor estás viendo exactamente el día que te entra un pago para no quedar descalzado y demás. Nosotros hace casi 2 meses que no tenemos cobranzas, y yo tengo toda una lista de cheques emitidos de pagos a proveedores que yo hice hace 3 meses con cheques diferidos, considerando que a mí me iban a seguir entrando cobranzas, que en realidad estoy cubriendo yo con mis fondos, y los fondos se te terminan. Entonces vos decís, ¿qué hago? ¿Qué pienso? ¿Que mi empresa va a subsistir? ¿Que no va a subsistir? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Porque parece, cuando yo era chiquita decíamos el cuento de la buena pipa. Es el cuento de la buena pipa. Mañana se estira y se vuelve a estirar 14 días más y 14 días más. ¿Y cómo haces? Yo no entiendo cómo se programa una cosa así, ¿no? ¿Cómo vos pensás que las empresas van a subsistir de la nada? Porque la realidad es que venimos de años muy complicados, muy difíciles, y son muy pocas las empresas que tienen un respaldo como para seguir 2 meses sin producción, cuando los gastos siguen. Incluso yo te diría, hasta si el Estado te pagara el 100% del salario de la gente. Hay toda otra pila de cosas. Ahora, supuestamente los créditos para los sueldos que nosotros tomamos, comprometiéndonos a empezar a pagarlos a los 3 meses del momento en que nos lo dieron. Supuestamente los bancos tendrían que repetirlos para los sueldos del mes de mayo. Pero ya hay bancos que te están objetando los cheques rechazados que tuviste al comienzo de la cuarentena. Claro. Incluso con la garantía del Fogar. A mí ya los bancos me están preguntando, ¿y con los cheques rechazados qué pasó? ¿Y por qué fue? ¿Y ya los levantaron? ¿Y cuánto les queda? Entonces es imposible, es una situación que no es sostenible. Es una maraña de una situación inédita que todo el mundo va aprendiendo al andar también cómo atajar todos estos problemas. Y ustedes han podido innovar, han reconvertido, o están parados totalmente hasta el momento. Nosotros, como te decía, como trabajamos para empresas grandes, y nuestra empresa es como si fueran 5 pequeñas empresas.
Mi papá toda la vida pensó, la empresa la fundó mi papá hace 50 años, y él toda la vida pensó, si no sé, había que hacer un trabajo con un proceso que es arenado, decía, bueno, ¿cuánto cuesta una arenadora? Tanto compramos la arenadora. Y así la empresa fue creciendo, creciendo, y nosotros hoy tenemos todos los procesos desde que entra una chapa hasta que el cartel está instalado en una estación de servicio. Entonces, es muy grande la cantidad de cosas que podemos hacer. Cuando vimos que la cuarentena se extendía, mis hermanos empezaron a pensar a ver qué se podía fabricar para ofrecerle a estas grandes empresas que sirviera para defenderse del COVID. Entonces desarrollaron unas mamparas de acrílico, y después hicimos unas barreras sanitarias, que es un producto muy interesante, que es para desinfectar los zapatos. Cuando vos entrás a un lugar, a un banco, a lo que fuera, te limpias hay una parte que es desinfectante y otra parte que te seca, es un felpudo especial con garantía de 3M. Y entonces tuvimos órdenes de compra de los bancos para las pantallas. Ese salvoconducto, como lo llama el decreto, nos permitió empezar a trabajar para producir esas pantallas. Con poquita gente, nosotros de los 80 empezamos trabajando con 5 personas, y en este momento hay 10 también desarrollando los mismos productos, pero tenemos esas 10 personas trabajando. Nuestra planta es enorme y tenemos en realidad 60 metros cubiertos por persona. Si quisiéramos tirar los 80, cosa que también no podríamos porque tenemos 15 que están exceptuados por edad y porque son diabéticos o por cardíacos, por diferentes afecciones. Pero, con lo cual sería muy fácil aplicar el protocolo en la industria de ustedes, por ejemplo. Totalmente, porque aparte estamos súper preparados, hicimos absolutamente todo, tenemos una cabina sanitizante cuando entras, absolutamente todo, pero no nos están habilitando para trabajar con más gente. Nosotros igual, hoy por hoy lo que estamos haciendo, estamos habilitados para hacerlo porque es con órdenes de compra ya hechas, pero si nosotros quisiéramos empezar a producir para tener stock, por ejemplo, no podríamos hacerlo. Claro, ¿y el transporte de los empleados, ellos se los proveen ustedes o vienen por sus propios medios? Vienen con sus autos. Ok, autos particulares. Todos porque convocamos a toda gente que tiene auto. En general la mayoría tiene auto. Pero todos los que están trabajando vienen con sus autos o viven muy cerquita. Que eso es algo también que es característico en La Matanza. En general, en La Matanza tenemos toda gente de la zona trabajando. Y sabés que al menos en la Unión Industrial no sabemos de ninguna empresa que hasta el día de hoy haya sido habilitada para trabajar. Claro, lo cierto es que es un municipio que está siendo muy observado, ¿no?, por la densidad de población y por las zonas más humildes, entonces hay que cuidar mucho que no se propague, entonces eso seguramente deben ser los recaudos. Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto... protocolo y que cumplen... Claro, pero yo no sé hasta qué punto... Mira, ayer estábamos hablando con un amigo que tiene una cadena de heladerías y que lo habilitaron para abrir en Capital, haciendo los pedidos telefónicamente y retirando. Y decía que sus empleados no quieren ir a trabajar. Y él le muestran en Facebook una foto de un asado que habían hecho 2 días antes, donde estaban todos sus empleados comiendo en una mesa sin barbijo, sin protección. Sí, tal cual. Entonces yo no sé hasta qué punto, manejando todos los protocolos y respetando todo, no hay gente que esté hasta más segura trabajando, que vos sabés que está cumpliendo con las condiciones que son necesarias, que en su casa, que por ahí no tienen lugar, que están más... Viste, yo no sé, lo que tampoco yo sé es hasta cuándo se puede sostener esto. Exactamente. Karin, me indican que tenemos que ir ya a la tanda, nos hemos pasado el tiempo que nos marca la radio, así que te despido por hoy, vamos a seguir dialogando y seguramente te tendremos en otro programa. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Lía, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Estamos hablando con Karin Rodríguez, directora de Signo Plus. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Conexión Parques en el mundo. Experiencias que generan oportunidades. Seguimos en este bloque, estamos en Conexión Parques. Qué tremendo, Alejandro, lo que se vive en la industria y en las pymes y en todo. El de Karin. Sí, tal cual. Escuchando a Karin, lamentablemente es lo que escuchamos de la mayoría de las pymes, no es un discurso solo de ella, ¿sí? Uh-huh. Y cuando hablaba respecto de la cesación de pagos y demás, ¿sí? Ayer escuchaba una charla de un banco de los más importantes de Plaza, ¿sí? Donde decían que entre el 30 de marzo y el 30 de abril, está claro, solamente en esos 30 días, ¿sí? Se había incrementado un 62% el número de cheques rechazados, ¿sí? O venidos de vuelta. Estamos hablando en la mitad de la cuarentena, no estamos hablando, ¿sí? Luego de los 15 días de haber empezado, ya el número de cheques rechazados y cadenas de pago rotas y demás era abrumador, con lo cual es complicadísimo para las pymes. Y ella lo decía, sí. No sé qué hago ahora, en 2 semanas tiene que volver a pagar sueldos, ¿sí? Sí. Eso por un lado, y breve lo otro era, iniciamos el programa hablando de la responsabilidad, ¿sí? Entre todos, y la responsabilidad y solidaridad para con todo el mundo, y contaba esta anécdota de la heladería que no quería ir a trabajar, empleados que no quieren ir a trabajar, otros que estaban de asado festejando y demás. Es difícil, la verdad que es difícil. Sí, es una cuestión además cultural, que en algunos países se puede manejar de una forma y... Lamentablemente. Bueno, sí, así que por eso el tema de los protocolos es muy importante, pero el protocolo puede estar muy bien redactado, pero si no tiene una buena comunicación de cada paso, muy didáctico, y no se capacita y no se hace una toma de conciencia, no se cumple. Y si del otro lado no tenés quien preste atención a ese protocolo o quien lo quiera llevar adelante o cumplir, es imposible.
Con lo cual hay que adaptarse a lo que necesita escuchar, ver y el receptor, digamos, ¿no? Tal cual. Hay que adaptarse a ello. Bueno, hablando de protocolos, seguimos, que es un tema muy importante. Estamos en comunicación con Marcelo Taboada, abogado especializado en medio ambiente y sustentabilidad, que integra el Departamento de Ambiente y Sustentabilidad tanto de WITBA como preside también el de la Cámara Franco-Argentina, y ha estado involucrado en el desarrollo de protocolos de agrupamientos industriales, precisamente el del Polo Industrial Ezeiza, que se trató en la reunión de Red Parques de la semana pasada. Buenas tardes, Marcelo. Lía Gelfi y Alejandro Winocourt, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lía, Alejandro, ¿cómo están? Bien, Muy gracias bien, muy bien. por la Suerte y comunicación. Marcelo, a ver, ¿cómo puede ayudar los parques industriales al control sanitario y a partir de estos protocolos que se están armando? Los parques, la función crítica y diferenciadora que cumplen en asistir y ayudar en la implementación de protocolos en las empresas es que efectúan un doble control, un control primario, porque cuando un trabajador quiere entrar a una empresa que está dentro de un parque industrial, se somete previamente a un control, con lo cual ya tiene una primera barrera o filtro de que si posee alguno de los síntomas que puedan ser identificados como enfermedad del coronavirus, ya no accede al parque industrial. O sea, esa es la primera ayuda que los parques industriales brindan desde el punto de vista sanitario a las empresas. También los parques colaboran mucho con lo que es capacitación y sensibilización, por ejemplo con cartelería. Los trabajadores son mucho más sensibles a percibir la información mediante información gráfica y visual que teórica y académica. Y esto que estaban comentando ustedes sobre la preocupación de la gente para ir a trabajar es muy real, porque la preocupación no es si uno tiene un protocolo, si está más completo o menos completo, si se hace más o menos capacitación, sino que lo más importante es asegurarse que el protocolo se aplique y se cumpla. Los argentinos tenemos una tendencia muy grande a cuidarnos al principio, y cuando entramos en la rutina de trabajo ya nos descuidamos, decimos, bueno, está bien, se hace así. Y ha pasado una empresa con una aplicación de un protocolo en que había cambio de turnos y un operario se demoró en el trabajo, se tenía que ir y no efectuó la limpieza de su herramienta, de su equipamiento, y a pesar de que tenía un checklist que tenía que tildar el equipamiento como limpiado, la mesa y todo lo demás, lo tildó y se fue a la Argentina como decimos, más sí, me voy porque llegó tarde. Llega al nuevo turno otro empleado, toma contacto con los elementos y se detecta que no habían realizado la limpieza. Y eso es un factor de contagio inmediato. Entonces, algo que hay que tener muy presente es que tenemos que ser muy cuidadosos en las actividades y en la rutina de todos los días. Nos cuidamos al principio y el ser humano tiende a descuidarse con posterioridad. Y eso es fundamental a la hora de hacer creíble y seguro en una empresa un protocolo. Por eso los parques estamos implementando en algunos de ellos que más allá de que las empresas tengan el protocolo, hacer verificación de su cumplimiento como una forma rutinaria para reforzar la importancia de la conciencia de esto. Claro, fundamental. Y además porque las industrias hacen turnos, digamos, no solo para que no haya mucha gente en el mismo turno trabajando y se pueda respetar mejor la distancia social, sino por una cuestión de seguridad de la producción, porque si llega a haber un foco de contagio en un turno, se puede seguir trabajando con los otros turnos. Entiendo que también eso influye. Por supuesto, definitivamente, porque si una empresa trabajaba un turno, vamos a decir de una manera, con 50 empleados,
en donde los empleados estaban en una relación de distanciamiento operativo inferior o menor a 1,5 metros, 2, que es lo que se recomienda, el operario tiene que dividir turnos, porque tiene que trabajar con la mitad de la gente, pero para producir la misma cantidad de producto. Entonces se van haciendo turnos, se van dividiendo las etapas para poder llevar adelante la productividad. Pero es un tema muy complicado. Si me permiten, quiero agregar algo con respecto a lo que estaban hablando antes, de la imposibilidad de las empresas de no solamente de cobrar y de la cadena de valor, sino especialmente con lo que es los pagos de salario, con los ATP, porque si bien la política de las asistencias para el pago de sueldos están claras, hay una gran problemática en la implementación a través de los bancos. Hay varios bancos y muchas veces dentro del mismo banco distintos oficiales interpretan la aplicabilidad de esa asistencia en forma diferente. Para una misma empresa, en algunos casos la dan y en otros casos todavía no la dan o la niegan. Y ese es un tema que está muy, les diría, desconocido o informalmente no controlado. Hay mucha disparidad en la aplicación. Hace poco un monotributista que no estaba facturando fue a pedir la asistencia y le dijeron que porque no había facturado no se la daban, porque era para aquellos que facturaban menos. Fíjense ustedes la contradicción del concepto de ayuda. La ayuda está para aquellos trabajadores que no perciben ingresos o perciben menos que lo anterior, pero si no facturaron en los últimos 2 meses, le están negando la ayuda. Y eso está aplicando, ¿cómo te diría? Afectando muy gravemente a las pymes y a los empresarios que son independientes, a los trabajadores que son monotributistas y autónomos, que hay muchísimos de ellos sin ingresos y pasándola muy mal. Sí, es así, es así. Y en los, Marcelo, aprovechamos y hablamos también de agrupamientos abiertos, digamos, o agrupamientos que no están organizados, digamos, de una forma cerrada, que son agrupamientos tal vez de localidades más pequeñas o que tienen varias entradas. ¿Qué les dirías a esas asociaciones, de esos agrupamientos de industrias que están, también son agrupamientos industriales? Mira, yo creo que en ese caso hay que tomar alguna conciencia de la importancia de trabajar en forma junta y colectiva. Lo mejor que se podría hacer es que las empresas que están en ese contexto se pusieran de acuerdo, por ejemplo, para poner vallas o bloques que limiten el acceso al área de agrupamiento industrial o al sector industrial planificado, que tiene muchas entradas y no tienen capacidad de controles, y que entre ellas mismas armen algún grupo de personas que se turnen, pero que impidan el acceso libre de personas o de tránsito sin algún control primario. Es voluntario, es a pulmón, pero es importante poner algún tipo de filtro para que no circule autos o personas sin algún mínimo control requerido, porque de lo contrario la responsabilidad siempre va a recaer en la empresa, pero va a haber una exposición exponencial si no se evita. Es como a veces, pongo un ejemplo de un barrio privado, que para evitar que la gente incumpla el exceso de velocidad, porque la gente, por más que tenga un cartel que dice máxima 20, máxima 30, va más rápido, ponen vallas cruzadas para obligar a los autos a tener que detenerse y dar una vuelta. Ese criterio creo que sería válido si las empresas se juntan y toman esa carga, quizás no de contratar personal, pero de poner personas adecuadamente con indumentaria protectiva para controlar de alguna manera quién entra y quién sale. Está muy claro, con un está muy claro. termómetro de temperatura Aprovecho, y alguna ¿sí? información En la básica. práctica, Pero ¿cuáles son las acciones concretas que están llevando adelante los parques? Pero es absolutamente preventivo. Perdón, ¿se escuchó? ¿Hola? Hola. Sí. ¿Me escuchás?
la pregunta era, en la práctica, hoy por hoy, ¿sí? ¿Cuáles son las principales acciones que están llevando adelante los parques respecto a la prevención? Mira, como dijeron, como comentó Lía, se ha consensuado un protocolo general para agrupamientos industriales. El protocolo comienza con un control de acceso al sector industrial o al agrupamiento industrial. Esa es la primera acción que se está haciendo. La segunda es requerirle a las empresas que tienen permiso para trabajar que implementen y entreguen constancia de los protocolos que están implementando. Eso es lo que hoy en día es la parte principal que se está llevando adelante. Y luego se implementará algún mecanismo para verificar que las empresas ese protocolo lo están aplicando. Okay. Eso depende del agrupamiento, o sea, hay agrupamientos industriales que son más, pueden ser públicos o públicos privados, que a lo mejor no tienen una administración, que tienen un administrador, que no tienen una infraestructura, y ahí es donde nosotros recomendamos que haya una suerte de asamblea, no obviamente de socios, pero una asamblea, una reunión de empresarios dentro de ese agrupamiento industrial y lleguen a un acuerdo de consenso de qué medidas implementar para beneficiarse con controles complementarios. Claro, específicamente yo tengo en mis manos en este momento el índice, digamos, de protocolo que incluye, sí, por lo menos en unas 15 páginas, muy pormenorizado, y justamente un agrupamiento industrial abierto preguntaba, pero esto está fantástico, pero nosotros, claro, algunos no tienen o el presupuesto o no están organizados de esa manera, y dicen, bueno, pero de todo esto, ¿qué es lo obligatorio? Entonces, claro, hay algunas cuestiones que están obligatoriamente puestas en la normativa del gobierno, pero esas hay que cumplirlas sí o sí. Entonces la primera pregunta es, ¿cuáles son esas obligatorias? Y por otro lado, yo agrego que igual las obligatorias no es suficiente a la hora de prevenir, hay que ser doblemente responsable y tratar de ampliarla, ¿correcto? Y sí, porque puede haber una normativa específica. Toda normativa en este tema apunta a preservar la salud de las personas, inclusive por encima de la producción industrial o la actividad económica, pero hay ámbitos en que el Estado no puede regular pormenorizadamente, en forma taxativa, minuciosamente, todas las actividades y todas las circunstancias que existen en distintos lugares y sobre todo con todo el territorio a nivel nacional. Puede haber pueblos o ciudades pequeñas que tienen una zonificación en donde tienen un grupo de 5 o 10 empresas en un lugar particular y otras a lo mejor las tienen dispersas, pero donde están agrupadas y no hay un ámbito normativo, yo creo que debe preservar el sentido común de exagerar o potenciar la prevención. Por eso digo, si hay un grupo de 5 o 6 empresas, 10 o 15, que están en una circunstancia que no cuentan con una infraestructura, con adecuadas reglamentaciones, bueno, uno puede suplir ese vacío legal puntual por acuerdos privados de convenios participativos de colaboración preventiva. Claro, y principalmente lo obligatorio tiene que ver con el distanciamiento digamos, de los trabajadores, de las personas, 2 metros idealmente. ¿Y qué otras cuestiones tienen que ver con lo obligatorio? En realidad, ¿tomar la temperatura es obligatorio por normativa? Perdón, nos superpusimos. ¿Qué me decías? Que si tomar la temperatura, por ejemplo, es obligatorio o es una medida de prevención responsable independiente. No, en las pautas que han dado tanto el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo y otros, el Ministerio de Trabajo, inciden en 5 o 6 conceptos básicos que tienen que ver con la prevención personal. La prevención personal para no contagiar a terceros y no contagiarse uno, como ser el usar guantes, lavarse las manos, taparse los ojos, ponerse un barbijo,
El tema de la temperatura es una prevención aplicada por un tercero, uno mismo se la puede tomar, pero para fortalecer la prevención. Claro. Hay un tema, por ejemplo, que no está, o no lo hemos visto establecido como requisitos obligatorios, pero nosotros lo hemos puesto en nuestro protocolo, que es cuánto dura el coronavirus en distintas superficies, como plástico, como una mesa de madera o una mesada de acero. Y el coronavirus tiene una supervivencia o permanencia de vida, de potencial contagio de varios días. En una silla de plástico puede durar 2 o 3 días, discúlpenme si de memoria no me acuerdo exactamente cuánto. En algunos 2 o 3 días, en el cartón 3 o 4. Imagínense ustedes que ustedes reciben una caja con un embalaje de una materia prima, la agarran, la toman, la ponen, entran en contacto con ese embalaje que puede ser de cartón, puede ser de plástico, puede ser metálico, y no lo someten a ningún tipo de control, de limpieza. Bueno, ahí puede haber un contacto de transmisión también. Claro, Entonces, Marcelo, estamos ya en la hora de cierre del programa, es clarísimo, esto la verdad que uno tendría que ir medida por medida y el tema logístico es todo un tema, el delivery también. Bueno, muchísimas gracias por la claridad, por el aporte y vamos a seguir tratando este tema seguramente en otro programa. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a ustedes y los felicito por insistir en la concientización de este tema. Gracias. Estamos hablando con Marcelo Taboada, experto en medio ambiente. Y bueno, cerramos, Alejandro, un nuevo programa. Ya estamos a mediados de mayo. Así es. Quedan dudas, quedan cosas. Con cada una de estas charlas te obliga a repensar situaciones. Totalmente. Bueno, los invitamos a conexionparques.com.ar. Hay un informe, una encuesta que indica que en marzo el empleo cayó 0,5%, que es la mayor contracción, desde marzo del 2002. Así que, bueno, y no tenemos la de abril todavía, seguramente. Todo dicho. Así que hay mucha más información también sobre la economía. Los invitamos a ingresar. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarme y a todos. Que tengan una buena semana, a cuidarse, ser responsables y conectados siempre es mejor. Presentaron Conexión Parques. Newmark Knight Frank, un nuevo panorama en real estate. Parque Industrial y Logístico Desarrollo Productivo. Moreno, Buenos Aires, Argentina. www.parqueproductivo.com.